Bienvenidos amigos cocineros y amigos de la parrilla, una vez más a mi canal El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy buena de esas cosas tan raras que se pueden hacer en casa, muy buenas, y son rollitos primavera chinos mexicanos. ¿Quieres ver cómo se hace? Porque vamos a tener salados y dulces. Comenzamos. Para esta receta vamos a requerir 2 kilos de harina. 1 kilo de harina lo vamos a utilizar con 3 cucharaditas de canela. Otro kilo de harina lo vamos a utilizar con 6 cucharaditas de finas hierbas en polvo. Ambas mezclas van a ser dos diferentes harinas. Una harina dulce para los rollos primavera de postre y una harina salada para los postres primavera, para los rollos primavera que van a ser de comida. A ambas masas se les va a poner cantidades de sal. Yo le pongo sal al gusto. Los rollos primavera dulces van a tener y van a requerir manzana. En este caso yo voy a usar 5 manzanas, las cuales les voy a agregar el jugo de 3 limones, 2 cucharaditas de canela y una taza de azúcar morena o mascabado. Para los rollos primavera salado vamos a requerir 300 gramos de queso Gouda ya partido en laminitas delgadas y 1 kilo de carne de res. Yo voy a utilizar costilla norteña sin hueso. Aparte, aceite de oliva y sazonador son los ingredientes totales que vamos a requerir. Va a haber también algo especial que vamos a utilizar para nuestros rollos de postre. Eso lo haremos al final. Lo primero que ya conocemos es ponerle unos chorritos de aceite de oliva a nuestra carne para que se las podamos untar, y sobre esto le pongamos nuestro sazonador. Y esto lo vamos a hacer por ambos lados. Como esta carne está delgada, es un corte delgado, no vamos a poner mucho sazonador, ya que le vamos a dar la vuelta y le vamos a hacer lo mismo al otro lado. Le ponemos otro chorrito de aceite de oliva por el otro lado y le ponemos también sazonador para tenerlo por ambos lados. Y ahora sí lo tenemos cubierto. Recuerda, es un corte delgado, no le pongas mucho porque si no te va a saber salado. Y así con todo el kilo de carne. La manzana, cada una de ellas las vamos a tener que partir en rebanadas delgaditas porque van a ser el interior de nuestros rollos y van a ser la parte dulce. Tenemos que quitarles todo el interior. Las vamos a partir en rebanadas delgadas. Y a la mitad, otra vez. Y así las vamos a tener listas, así hasta que las tengamos todas. Una vez que las tenemos en porciones pequeñas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner el jugo de los limones. Le vamos a poner la canela, la que dijimos que era para esto, y el azúcar. Vamos a empezar con media taza de azúcar morena y luego continuamos con el resto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle dulce, vamos a darle sabor de canela, la manzana va a absorber todo, pero sobre todo con el jugo de limón vamos a ayudar a que no se nos ponga de color café, ya que la manzana se oxida con el contacto con el aire. Con el limón no va a suceder. Y la otra cosa que vamos a hacer es de que el limón le va a dar muchísimo sabor de acidez a esta manzana. Entonces se van a potenciar muy bien el sabor ácido de la manzana más el de limón. No creas que te vas a ver a puro limón, al contrario, va a ser una explosión de sabor en tu boca que no conocías. No se contrarrestan, al contrario, se van a potenciar. Y ahí los vamos a dejar hasta que sea el turno de volverlos a utilizar. Igual que la carne, se van a quedar así hasta que les toque su momento. Es ahora el turno de las harinas. Ok, vamos a hacer la harina salada, y con la harina salada vamos a requerir la harina, las finas hierbas, vamos a ponerle sal y agua y vamos a empezar a amasar. Una vez que tenemos
Las finas hierbas vamos primero a mezclarlo para que se mezcle mucho mejor con la harina. Y así vamos a tener dos polvos muy bien mezclados. Toda esta harina va a tener un sabor delicioso, va a tener un sabor a finas hierbas. Por eso a mí me gusta ponérselo. Ahora es turno de la sal. No tengo una medida exacta de la sal. Yo le pongo según lo que yo necesito. Nunca le he puesto una medida exacta. Lo que sí es que yo se lo pongo según a mis requerimientos y nunca me ha fallado. Si tú ya tienes una medida exacta de cuánta sal le pones por cada porción de harina, tú hazlo y respétalo en tu proporción. También la cantidad de agua la iremos poniendo poco a poco. Ahora vamos a preparar la masa dulce que nos va a servir para los rollitos primavera de postre. Ponemos el kilo, ponemos la canela, primero la mezclamos para que los dos polvos se hagan uno solo. Si tú tienes otros ingredientes y otra manera de hacer esta harina dulce y la otra que es una harina salada, si tú la haces de manera muy particular, la puedes utilizar. Aquí estamos dando opciones, estamos proponiendo una alternativa. Si no tenían ninguna, aquí hay una. ¿Cuánta sal? Igual. Yo le pongo sal al gusto y nunca me ha fallado. Volvemos a mezclar. Que la harina no está cernida, no te preocupes, no va a haber mucho problema. No vamos a hacer una repostería, no requerimos tanta harina demasiadísimo fina. No te preocupes, no va a pasar nada. Y ahora sí, una vez que la tenemos mezclada, empezamos a poner agua y empezamos a hacer la harina. Vamos a ver qué sucede después. En un recipiente grande vamos a ponerle aceite, que quede impregnado de aceite por los alrededores. Ahorita vamos a ver por qué y para qué. Vamos a poner poquito aceite en la tabla, vamos a mojar nuestra masa y vamos a ponerle un poco de aceite también a nuestro rodillo. Vamos a poner aceite porque necesitamos trabajar rápido con nuestra masa y que no se nos pegue. Vamos a tratar de hacerla lo más delgada posible, pero que no se nos rompa. Una vez que lo tenemos listo, le vamos a poner la manzana que ya tenemos. Y es aquí donde vamos a empezar a hacer nuestro rollito. De los lados hacia adentro. Y luego enrollamos el resto. ¿Qué tan grandes? Según como tú los quieras. Te sobra, le puedes ir cortando el sobrante. Y este lo vamos a dejar en el recipiente aceitado en el que estuvimos trabajando. Y así lo vamos a guardar. Porque estos se van a ir a trabajar en el asador después. Ahí está un rollito dulce. Así hasta que terminemos todos. Cuando se nos acabe la masa y la manzana, continuaremos con los salados después. Una vez que terminamos, aquí los vamos a poner en nuestro recipiente que tuvimos aceite. Los vamos a dejar aquí porque solo falta llevarlos al asador. Tenemos los que están dulces, ahora falta hacer los salados, pero para los salados necesitamos primero asar la carne. Mientras prendemos el carbón y mientras asamos la carne, hay que hacer las tortillas de la masa salada para tenerlas todas listas, porque una vez que esté la carne, la vamos a partir. Vamos a rellenar, vamos a enrollar y los vamos a meter al asador. Pero necesitamos ahorrar mucho tiempo. Mientras el carbón ya se encendía, nosotros aprovechamos el tiempo e hicimos todas las masitas individuales para los rollitos que vamos a utilizar de manera salada. Es importante ya tenerlos listos porque esto consume mucho tiempo. Una vez que lo tienes listo, lo que sigue es asar la carne, enrollarlos y continuar con el proceso para terminar.
El carbón está listo, 2 cacerolas de hierro fundido se van a empezar a calentar. Vamos a poner leña de manzano, que agarre un poquito el humo de la leña, y ahorita vamos a meter la carne para que no se nos empiece a asar y ahumar un poco. Vamos a darle sabor a esta carne. No va a estar mucho tiempo, puesto que está delgada. Así que no nos podemos dar el lujo de dejarla mucho tiempo. Solo una pequeña sellada y la quitamos. La carne ya casi quedó lista, la ponemos en el rack de arriba, la queremos calentar y ahumar un poco más, no queremos que se nos reseque. Y mientras ponemos cacerolas de hierro ya a calentar porque van a llevar aceite donde vamos a hacer los rollitos. La carne ya está lista. Lo que sigue es cortarla en tiritas pequeñas para que con esto rellenemos nuestros rollos primavera junto con el queso. Ya que tenemos listo, vamos a preparar nuestro relleno de nuestro rollo primavera salado, y va a ser carne con unas tiras de queso Gouda. Al igual que hicimos los de manzana, pues ahora vamos a hacer estos salados, pero con carne asada y su toque ahumado, no puede faltar. Y ya lo tenemos listo para el asado. Bueno, ya tenemos el aceite listo, ya rellenamos todo. Vamos a meter primero los rollitos de carne. Hay que tener cuidado de no soltarlos porque el aceite puede brincar. Mira nada más que nos tienen que quedar ricos, ¿eh? Y tenemos que trabajar rápido porque si no se te van a tostar de más. Ya que la masa la hicimos delgadita y la tortilla la hicimos delgadita y el aceite está muy caliente, van a estar rápido. Mira nada más que chulada, estos calientitos van a quedar que son una verdadera delicia. Imagínate los dulces que vamos a hacer. Van a estar muy ricos. Los puedes hacer más pequeños. A mí me gusta hacerlos grandes, recuerda, son salados, son de carne y son mexicanos. Hemos terminado los rollitos salados, seguimos con los dulces, pero a los dulces no les vamos a perdonar un poco de leña de manzano, porque estos sí se van a cubrir y se van a quedar un poquito adentro en el asador, pero esta vez los vamos a cerrar para ponerle algo de ahumado. Ahora, después de poner la leña de manzano y colocarla, es tiempo de poner los rollitos dulces, y estos los vamos a dejar un poquito cerrados para que podamos obtener ese sabor del ahumado de manzano, ya que estos están rellenos de manzana con canela. Dejemos que el humo, el hierro fundido, la temperatura y nuestro trabajo den resultado. Tenemos listos nuestros rollitos dulces. Y estos van a llevar un toque diferente, van a tener un toque especial ya que son dulces. Y es azúcar con canela. Vamos a probar el rollito primavera salado.
Sabroso, genial, excelente, muy rico, toneladas de sabor en tu boca con todo. Todo lo hiciste, desde la harina, los condimentos, la carne, el asador, la leña, todo tiene sabor por toneladas, por todos lados. Excelente, riquísimo. La clave también es que la masa esté delgadita para que quede tostadita y blandita, si no te va a quedar muy gruesa. Riquísimo. Nos falta el dulce. Mira que parece un pay de manzana con canela. Qué riquísimo. Perdóname, pero es que está sabrosísimo. Tarde, noche, de mañana. Quedan muy ricos estos rollitos. Salados, dulces, cerveza, vino, agua, refresco. Riquísimo. Dulce, atole, café, el té, con quien tú quieras. Lo más rico es que tú lo hiciste y lo mejor sería compartirlo con tu familia, amigos, familiares, con todos. Al final, ¿qué es lo que importa? Saber que lo hiciste y que en familia les puedes brindar todo esto. Y no importa si no tienes asador, ahumador, ataúd, caja china, disco, placa o fogón de cualquier tipo, no importa. Recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todos